Aloha, aquí María Raiti, predispuesta a disfrutar de principio a fin esta deliciosa conversación con Ciela Assad. Ciela, te conozco desde hace como 20 años, cuando en los comienzos de la escuela Gandhi fuiste a narrar un cuento a los chicos de primer grado y todos los nenes salieron saltando como sapitos al recreo, y todavía tengo esa preciosa escena grabada en mi memoria. Y ya ahí tuve el deseo de conocerte más, pero bueno, la vida nos demoró, y recién hace un par de años es como que volvimos a contactar. En realidad vos te acercaste a mí para tomar uno de mis talleres de genialidad en el emprendedorismo, y ahí se encendió una reciprocidad mutua alucinante, y yo te he coacheado a vos, y en este momento vos me estás cálida y delicadamente coacheando a mí en mi propio proceso de escritura creativa. Así que bueno, te doy una amorosa, cálida bienvenida, agradecida de que estés aquí. Bueno, hola María y hola a las personas que puedan disfrutar de este encuentro. Me emociona muchísimo que recuerdes ese momento de los chicos saliendo de la narración, saltando como sapitos. Me emociona muchísimo y tuve un déjà vu, como que te volvía a ver tu carita, como de ese día. Es increíble la mente, ¿no? Y la percepción, la memoria, como a veces no aparece y a veces sí. Recién pude ver toda la escena mientras vos la relatabas. Y, y realmente es una parte de mi trabajo, de mi oficio, de mi profesión también, que me conmueve profundamente el regalo de poder narrar, el regalo de poder compartir historias. Qué maravilloso. Bueno, Y sí, Ciela, realmente la maravilla de nuestro encuentro, de los sí, encuentros humanos, ¿no? sí. Volver a encontrarnos desde otro lugar, como bien vos decís, en esta covisión, como me gusta que lo llamás, porque yo también lo llamo así en el trabajo artístico, donde pude disfrutar del curso que vos ofreciste, esa maravilla de trabajo que vos ofrendás, y ahora poder estar acompañándote a vos en el camino poético. Así que bueno, realmente es una gracia. Maravilloso. Bueno, Ciela, quiero presentarte muy brevemente y luego tal vez vos te autodefinís como una artista performática con un paraguas muy amplio, de tu movimiento y de tu exploración artística, así que si se nos queda algo en el tintero, en la conversación irá apareciendo, pero por lo pronto sos la fundadora de la Escuela de Bioescritura. Dentro de la Escuela de Bioescritura tenés múltiples propuestas, entre ellas el taller Hilalra Palabra, el taller de escritura terapéutica. También tenés un movimiento muy activo en relación al arte y las infancias. Has acompañado a las infancias de una manera, con un nivel de presencia en este año de pandemia, rescatando sus relatos y convirtiéndolos en los protagonistas de tus bellísimas historias. Sos la autora de un libro de cuentos para niños, Los cuentos de la buena Pipa o Pepa, dudo Pipa. siempre, de la buena Pipa. Los cuentos de la buena Pipa. Bueno, sos poeta, sos actriz, tenés tu espectáculo para niños poético, Árbol, y también sos la creadora del método Cubera, ¿no? Que es este método en el que vos acompañás a que las personas puedan ir al encuentro de sus propias herramientas creativas para su propia vida, sea lo que sea, hacia donde se quieran mover. Así que bueno, esto es como para que quien está escuchando tenga un poco una idea de tu trayectoria. ¿Sabes de qué quiero empezar hablando, Ciela? De algo que creo que si nosotras ahora tenemos el coraje de conversarlo, muchos artistas pueden llegar a beneficiarse de lo que pase con esta conversación, que es
si nos podés contar un poquitito qué te sucedió a vos con semejante impulso artístico en tu relación con tu trabajo y con ganar dinero. Vos, artista, emprendedora. Me parece una interesantísima propuesta, porque sí, es el gran tema, diría yo, de los y las artistas, de los y las escritoras. Yo digo que el escritor es un artista, y tanto escritores, escritoras y artistas somos trabajadores. Vivimos en una sociedad que todavía esto no lo tiene asimilado. Entonces, cuando digo vivimos en una sociedad, bla, 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 parece como que fuese algo que pongo afuera, ¿no? Pero lo que es afuera es adentro. Entonces, es algo que eh, transitamos con mucho costo las personas que nos dedicamos al arte. Bueno, para trabajar esto hice muchísimas terapias de todo tipo, porque siempre sentir que estaba en deuda, sentir que siempre estaba en deuda con los otros, con las otras personas. Aún hoy me pasa muchas veces. Yo registro, generalmente esto creo que es al revés de lo que suele pasar, registro mucho más si yo le debo a una persona 20 pesos o lo que sea, que si las personas me deben. Si las personas me deben, suelo olvidarlo, pero yo siempre recuerdo, y muchas veces recuerdo si le debo algo a alguien, es imposible para mí olvidarme. No me gusta, obviamente, tener deudas. Y, y bueno, y es como una continua observación sobre, sobre ese vínculo de el tener, el deber, lo justo, lo injusto. Entonces se juegan como muchas cosas. Ciela, que por sobre Para mí fue un antes y todo, un después conocer otro sistema. ¿Cómo? no, decime, ¿fue un antes y un ¿Me después? decías algo? Fue un antes y un después, un viaje que yo hice a Cuba, como conocer otro sistema político, y no es que quiera ni hablar de política, ni defiendo a rajatabla un sistema de gobierno, estoy hablando del arte. Para mí fue muy un antes y un después conocer, ir a Cuba, que fui por un libro, con una performance poético-corporal y musical, este, conocer una sociedad donde el arte estaba en primerísimo lugar, donde el artista ocupa otro lugar a nivel social. Entonces, bueno, de hecho volví como ciela de ese viaje, porque trabajando con niños y niñas en círculos infantiles, como ellos tienen nombres a veces muy largos, la propuesta en el círculo infantil fue ver cuántos nombres había dentro de sus nombres. Y jugando, un niño me dice, pero tú tienes el femenino de cielo en tu nombre y no te has dado cuenta. ¡Qué Entonces, hermosura! ese día, en esa jornada, para mí yo lloraba, fue un impacto muy grande, eh, y, y ese día me dijeron ciela todo el día. Los compañeros poetas con los que hicimos este viaje me empezaron a decir ciela. Llegué a Buenos Aires y fue un contagio así, alumnos que me empezaron a decir Ciela, y hoy hasta mi propia madre me llama Ciela. ¡Qué hermosura! Entonces, sí, sí, y fue un bautismo, fue dejar un enojo,
porque la primera parte de mi nombre, que es Graciela, tiene la GR, que es como un gruñido, como el grrr, ¿no? Sí, pero quiero que volvamos. Claro. Es tan precioso lo que estás trayendo y quiero que Pero volvamos. ahí voy, ¿eh? ¿Eh? Ahí Porque. voy, ¿eh? Porque Sí, tiene dale, que ver, vení, dale, a tiene ver, que ver vení. con eso, Sí, sí, a ver. tiene que ver, tiene que ver. Entonces, hacer esa observancia me dio un foco. Inmediatamente, yo tenía una escuela en ese momento muy exitosa, muy exitosa porque fue la primera escuela el primer teatro independiente y con escuela de formación actoral que yo tuve con mi ex marido, el Living Teatro, que era el living de nuestra propia casa. Y era muy exitosa porque nosotros nos trajimos a docentes que eran nuestros en nuestra formación, docentes muy importantes, artistas muy importantes, a ese espacio para que vinieran, tanto a ofrecer su arte como a dar clases con nosotros. Entonces, como fue una novedad en la zona, venía muchísima gente. Entonces yo venía de esa observancia social, del lugar que ocupa el artista en un país o en otro, de la abundancia de dinero que yo, era como muy importante en ese momento, y la pérdida de control sobre eso, como que yo no podía tener un control sobre eso, porque siempre me había sentido, y esto es ya un arquetipo, lo hablamos en el curso con vos, el arquetipo del artista, el arquetipo fue durante mucho tiempo, y creo que en el inconsciente colectivo lo sigue siendo, un prostituto o una prostituta, ¿no? Porque es alguien que se vende su cuerpo por dinero, ¿no? Entonces, como no sentirse merecedora de ese dinero, ¿no? O Sí, como me fue pasando después a lo largo del tiempo, hay como muchos sí, mecanismos que se articulan con ese arquetipo. O, bueno, es exactamente, como que la sensación arquetípica del artista, que es cómo voy a comercializar mi alma, cómo voy a pedir dinero a cambio de mi espíritu. Ahí es donde aparece el arquetipo de la prostitución, que lo trabajamos con vos exactamente, en ese taller que hiciste conmigo, pero yo lo he visto con muchos otros artistas con los que exactamente. trabajo. Por ejemplo, les hago hacer una visualización de que están plantados en el mercado con su tambor chamánico y me dicen, no puedo. Sienten que tienen que sacrificar una de las dos cosas. O sacrifican el dinero, así quedan así, o sacrifican el arte. Claro, El que no está dispuesto a sacrificar el claro, arte, claro, claro, muchísimas veces claro, siente que tiene que sacrificar el dinero, ¿no? El trabajo de este momento, que lo hablábamos un poquito antes de empezar esta entrevista, que creo que es tan importante que los artistas puedan como sí, visualizar la enorme relevancia que tienen en el momento actual en el que estamos transitando, en donde hay enorme disrupción. Y los artistas son aquellos miembros de nuestras sociedades que más ventanas y puertas y pasadizos y fisuras se les abren en donde contactar con futuros posibles. Si ustedes, y nosotros, me quiero incluir, Ciela, si nosotros, los artistas, claro, es que sí, lo sos, exacto, si claro que sí. nosotros los Es que artistas yo creo, estamos vulnerados en el sentido de sí, sí, nuestro valor, ahí quiero llegar, en el sentido de nuestro valor, en el enorme valor que tenemos, si estamos disociados y vulnerados, imposibilitados de cobrar, absolutamente, o perdiendo el control de nuestros cobros, como vos decís, bueno, de pronto quizás ganabas re bien, pero no lo podías ni mirar. Esto es parte de mi historia personal. exacto, A mí me ha costado una enorme fuerza de voluntad poder mirar el dinero. Por eso me apasiona tanto acompañar también a las personas con este tema, porque el dinero no es ni bueno ni malo. Es simplemente un campo de energía que marca una reciprocidad en el intercambio. Pero mirá las palabras que vos dijiste. Dijiste, tiene un costo altísimo. Mirá cómo el lenguaje nos marca. Dijiste, sentir que siempre estaba en deuda.
con el otro, que nunca lo que yo, o sea, que nunca lo que Claro, yo, que nunca alcanzo, que yo no valgo lo suficiente, que siempre debo. Y también dijiste, registro mucho más, que son todos términos contables. Dijiste, registro mucho más lo que debo que lo que me claro, queda. claro. Entonces, si uno está así de desfasado en la percepción del intercambio, incluso ganando bien a veces, tiene todo el tiempo la sensación de que está el modo supervivencia en alarma porque lo que hay no alcanza. Y es eso que trajiste y a donde me Yo te gustaría... contaba antes de arrancar, sí, perdón, No, que perdón. trajiste que lo que uno ve Yo te afuera contaba es la antes de sociedad de adentro, eso, como que llevamos eso adentro y que lo podemos reprogramar adentro. Exactamente. Yo te contaba, pará, son tantas cosas hermosas y tan Cosas. interesantes que se me fue recién No, yo sé lo que lo me que te iba a querés decir. decir. Bueno, por un lado, Yo sé, me querés decir que a tenés ver, que todo el tiempo volver a mirar lo bien que estás ganando porque se te olvida. Contanos eso. eso. Claro que 2 por 3 me obligo a hacer como una cosa, decir, no, pará, no estás en sistema de supervivencia, estás bien, estás ganando bien, estás ganando Bien, lo que mereces, bien. ¿no? Tiro, Claro, pero tiro pero que llantinas hacerlo. doradas, Ciela, festejo con vos. ¡Bravo, Ciela! Claro, Digámoslo de nuevo, te tenés que obligar a mirar los números para registrar y ver lo bien que estás ganando. exactamente, exactamente. Cada vez que, por ejemplo, me contratan para escribir un libro, porque me ha pasado, una obra, ¿no? Siempre siento como que es la primera vez. Hay algo en mí como ingenuo, ¿viste? Que dice, ah, y voy a ganar eso para hacer lo que me encanta, que es escribir. Eh, y después recuerdo, digo, no, pero si yo ya hace 20 años o 25 años, ¿te acordás, Cielita, de la primera vez Mi que te amor. contrataron para escribir Pero canciones, ahí cuentos? está el Te grrr, pagaban por ahí está el grrr, ¿no? días. El grrr, y después viene Ciela. Grrr. Y viene Ciela a, a calmar las aguas, ¿viste? Y a mostrar. eh, por eso yo creo que Ciela es la sanadora, la que puede ofrecer a las personas esa guía, ¿no? Porque siempre está, como vos decís, el trabajo de hormiga que una va haciendo para salir del caminito que van marcando las otras hormigas, ¿no? Y encontrar el propio. Porque ¿Sabés no qué? somos, ya sabemos que no somos, sí. No, te quiero decir algo que me está pasando en este preciso instante, nacido de esta conversación, bueno, y del proceso el que tan cálidamente me estás acompañando vos a mí también. Voy a confesar algo que me está pasando que es re íntimo, pero te lo quiero contar. Y quiero también contarlo para poder estar vulnerable con la gente que escucha, como que es re importante, siento que todos tenemos que poder portar nuestra vulnerabilidad en este momento y que eso nos va a hacer como de gran servicio en este momento en el que estamos. Siento que tengo que cambiar, Ciela, siento que tengo que dejar de hacer mi negocio tal como lo vengo haciendo y me parece racionalmente una locura. Gano re bien, me encanta lo que hago. ¿Qué le pasa al universo que me viene con que deje todo eso? ¡Estás loco! Entonces, estoy haciendo dos cosas para sostener mi proceso porque me da pánico. ¿Y no va que para el Día de la Madre me regalan una remera con una frase en inglés y la googleamos porque no entendíamos bien el significado de la palabra y dice, saltá al abismo? Y yo digo, ese tenía que ser el regalo del Día de la Madre. Bueno, Claro, es como que por todos lados me está llegando esto. Estoy haciendo dos cosas. Estoy invirtiendo en vos, o sea, en mí, recibiendo tu acompañamiento,
en mi proceso creativo, y estoy invirtiendo en una coach que me acompañe, que me ayude a escucharme mejor a mí misma. Y conversando con ella el otro día, me empieza a decir, ella me habla de Instagram, de mi negocio, me habla de mi trabajo, me dice que haga un sorteo en Instagram y que lo haga sin vueltas, y yo estoy dando un curso sobre cómo dar un curso, y ya me venía la palabra curso del río como curso, y ella me dice que haga un sorteo y que lo haga sin vueltas, y se me juntó todo en esto que te voy a leer ahora. Curso del río, sorteo los bordes, abrazando contornos, llegando a fondo. Me río, sorteo y sigo mi curso. Soy María, el femenino de río, soy Ría. No, increíble, maravilloso. Esta última frase la acabo de agregar ahora porque me Claro. faltaba ese pedazo del poema. En el poema no está, llega hasta ahí. Mirá. María, Está el río en tu nombre, María. María, está la risa, está el río, está el mar. y vos sabés, Ciela, Está toda esa que potencia, ¿no? cuando me empecé a ser youtuber, no podía creer la cara de traste que tenía de manera normal. Mi cara relajada es esta. Y Claro, cuando me empecé a ver filmada en YouTube, dije, esto no puede ser. Tiene que aparecer claro, mi claro. rostro. Bueno, y ahí vamos, Ciela. Sí, totalmente. Hermoso, hermoso. No dudo de que vas a dar un salto impresionante. Que ese salto hacia el abismo, como poder conectar con ese punto cero, ¿no? Que para mí es tan importante. Yo lo trabajo mucho en Cubera, lo trabajo mucho en todo lo artístico. Llegar a ese punto cero, porque ahí está toda la información, ¿no? De lo que somos. Ahí está toda la información. Ahí están todos los reinos que podemos habitar, ¿no? Y entonces me parece que solo se alcanza ese punto cero saltando al abismo. Sí, absolutamente. Saltando al abismo y despojándose también de lo que, porque eso es muy importante, de lo que a una le viene funcionando. Ay, sí. Sí. Y me viene funcionando Qué sé yo, re bien. claro. En el 2017 yo fundo esta escuela de bioescritura. Un amigo me dice, pero qué locura, qué locura. Si a vos te conocen porque siempre tuviste escuela de teatro, eh, siempre siempre pusiste el acento en la educación por el arte. Digo, pero yo no voy a dejar todo eso, pero siento que tengo que lanzarme al abismo de otra cosa, que tiene que ver que estar atenta a las energías que se mueven adentro tuyo y que se están moviendo alrededor y que la necesidad está pasando por otro lado para mí, y en consecuencia se acercan las personas que necesitan esa herramienta. Fíjate lo que Exacto. pasó, vino la pandemia y estoy acompañando muchísimo más que antes a través de los talleres online. Sí. Si yo tal vez hubiera puesto el foco otra vez en la apertura de una escuela de teatro, porque así me conoce la gente, ¿hoy qué estaría haciendo? Estaría eso frenado. Pagando quizás un alquiler, con un problemón económico encima, no con disponibilidad ni con la facilidad para fluir con lo que el tiempo presente propone. Qué importante que es. Pero cómo yo siento que en mi caso es imprescindible para mí, y creo que para muchísimas personas, saber que tengo referentes que me ayudan a sentir que sigue habiendo piso incluso cuando salte al abismo. Saltar al abismo de tu mano o saltar al abismo de la mano de mi otra coach, a falta de una tengo dos.
es lo que me permite dar el Sí, paso. sí, sí. Sí, sí, es tan importante, por eso recalco que es tan importante todo el trabajo que vos venís haciendo, absolutamente, tan necesario, porque solas no podemos, no podemos solas, ¿no? El otro día leía en Facebook una poeta que decía, tengo mucho para escribir, una poeta que ya tiene muchos libros publicados, y no me estoy pudiendo sacar la poesía de adentro. Y entonces yo le hago un comentario en Facebook y le pongo, pedí ayuda. Claro. O sea, Que es de básico sentido solas no común. podemos. No importa que tengas 5 libros publicados, 10 libros publicados, a veces necesitamos ayuda. O alguien que nos despierte hacia otra manera de publicar o de hacer las cosas, o de mostrarlas, ¿no? O de sacarlas. Sí, sí. Y en Y esta, otra cosa que me parece importante con esto del dinero, que sí, por esto que vos te interesa desentrañar, ¿no? Para que otros artistas y otras artistas también lo puedan ver, ¿no? O trabajar, o sentipensar, que es esto de que como estamos trabajando con la sensibilidad del propia y de la otra persona, y la otra persona está pasando por un montón de cosas que nos cuenta, ¿cómo le voy a cobrar? exacto. Esto aparece siempre. Sí, ¿Cómo le voy a cobrar? sí, Si pobre. sí. Pero el Yo otro cuando no, me el otro no descubro, quiere ser visto como un pobrecito, y si lo seguimos poniendo en el lugar, claro, es una barbaridad, es una barbaridad, y si lo seguimos poniendo en el lugar de pobrecito y no una cobramos barbaridad. por lo que le damos, el otro tampoco puede tomar porque no quiere quedar en deuda. Exactamente. Ese es otro punto que me parece importante en esto del trabajo de los artistas, que es una engañosa empatía, ¿no? Sí, Porque yo trabajo mucho y doy medias becas, y a veces, sí, es verdad, hay personas que de pronto el intercambio económico lo hacen de otra manera, no a través del dinero, pero lo hacen. A veces un intercambio de saberes, a veces un intercambio de, no sé, de cosas que aparecen en situaciones particulares, pero sí. siempre tiene que estar el intercambio. Mantener esa predisposición me parece también a propiciar que los intercambios puedan suceder de forma justa y equilibrada, en donde el otro no quede en el lugar de pobrecito, yo abandone y suelte de una buena vez por todas el lugar de ser la salvadora del mundo mundial, y me dé un buen baño de humildad y quedemos equiparados. Eso nos da también la flexibilidad de reajustar el valor del intercambio en función de la persona puntual con la que estamos trabajando. Que no, esto es muy del esquema de la idea capitalista, que solo algunos puedan acceder y los que no tienen ese dinero que no accedan, ¿no? Y en este caso sería que quien realmente tenga la riqueza interna para acceder a la experiencia, que siempre pueda acceder y poder tener este dinamismo en el balanceo de los importes específicos que cobramos en función de estar en un diálogo permanente con las personas para las cuales estamos al servicio y acompañamos. Absolutamente, absolutamente. Graciela. Porque en definitiva, sí, 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 no, decime, en definitiva. no, en definitiva es eso, es como lo hablábamos el otro día en el encuentro poético. Somos una comunidad de aprendices, absolutamente, ¿no? Esto que decía Carl Rogers, y que estamos, eh, si hay algo que padecemos, eh, lo padecemos todos y todas las personas.
sea, hay partes padecientes, hay partes gozosas, hay partes que se restringen o que restringimos, ¿no? Y está en uno y está en el otro. Entonces, poder compartir, como bien vos decís, desde la vulnerabilidad, ¿no? Desde la vulnerabilidad propia. Desde ahí transmitir lo que tengamos que transmitir, estar abiertos y abiertas a aprender de la otra persona que estamos acompañando, ¿no? Porque no es que se apaga una luz y si apretamos un botón y decimos, ya estoy, ahora estoy en modo maestra, ahora estoy en modo aprendiz. No, ambas personas, si son dos, o si es un grupo lo mismo, tenemos que estar en punto cero, en esa vacuidad, ¿no? En ese lugar donde aún si yo soy la que estoy impartiendo una experiencia, un conocimiento, tengo que poner la cabeza abajo del agua y que el agua me moje. No solamente la persona que por eso ese baño de humildad que vos decís que me parece tan acertado. Ciela hermosa, ¿podremos hablar un poquitito acerca de la importancia de la poesía en tu vida y en la vida de la humanidad? Sí, por supuesto. A mí me parece que la poesía es la materia de todo lo que hago, ¿no? Es el sustento y es el alimento. No solamente mío, porque la poesía no es de nadie, ¿no? La poesía está en el mundo. Está en el mundo, está en lo que nos rodea y está en todas las personas. Y como decíamos el otro día en el encuentro poético, lo que podemos hacer es construir ese cuenco, ese vaso, que tiene que ver con lo que el conocimiento, lo que vamos aprendiendo, las experiencias que vamos teniendo, la manera de sentir y pensar el mundo, de percibir el mundo, y entonces se empieza a construir el poema, ¿no? Pero eso hace que siempre vayamos buscando nuevos surcos, nuevos caminos en nuestro cerebro, ¿no? Nuevos caminos como decíamos, acá tengo un compañero. Sí, sí. Un compañero que Ahí, pasa un caballo, ahí aparece la otra claro, parte del pasa un caballo, claro, pasa un caballito, entonces le ladra. Ya está, ya se fue el caballito. No pasa nada, convivimos con el perro y el caballo y es precioso que estés en el bosque conversando conmigo. Adoro el canto de los pajaritos, se escuchó Ay, sí, desde el principio, es bellísimo. Bueno, entonces me hermoso. estabas diciendo, como que tenemos este cuenco o este vaso. Ya pasó, Osito. Ya pasó, ya está, ya pasó. Déjalo que sea libre. Y esto, que la poesía para mí es la gran sanadora, por ese tema, ¿no? Me voy a correr un poquito, así él hace lo que quiere. Es la gran sanadora, porque nos lleva todo el tiempo a crear mundos, qué es lo que necesitamos. Exactamente. Es sabernos en el mundo, pero seguir siendo mundos, o sea, no quedarnos con, otra vez volvemos, ¿no? Como a lo conocido. Y a mí me salvó porque tuve una infancia variopinta como todas las personas, ¿no? Como con lugares de mucho dolor y lugares de mucho disfrute. Y yo escribí mi primer poema a los 8 años y fue un momento que también fue un antes y un después, ¿no? Sentir que ese dolor que tenía adentro siendo una niña, lo podía poner en palabras, ¿no? Y salió con palabras que yo no comprendí en ese momento, yo no comprendía lo que estaba escribiendo, porque el lenguaje poético es un lenguaje de símbolos. Entonces,
Lo que sí recuerdo, que no entendía lo que había escrito, pero sí el alivio adentro mío, una sensación de alivio, de autocalma, de, bueno, esto va a pasar, vos no sos eso, vos no sos eso, o en todo caso no sos solo eso, pero eso lo entendí mucho después, pero se reveló ahí la poesía como la instauradora de un orden nuevo en mí, y de una manera de visionar el mundo diferente, de crear visión, hacia adentro y hacia afuera, y hacia afuera. Porque eso es la poesía, es crear visión, ¿no? Bueno, y me parece entonces que es eso, que somos seres poéticos, pero bueno, lo que somos seres poéticos y nos lo hacen olvidar. Exactamente, vos sabés que yo trabajo con primera infancia y a mí me conmueve el nivel de poesía que irradian los bebés de 3 años en cuanto adquieren el lenguaje hablado. Son poetas natos, ¿no? Y esto como que hay una frase, son poetas, hay una frase como muy conocida que dice que bailamos antes de caminar, cantamos antes de hablar, y somos poetas antes de pensar, antes de entrar en la Absolutamente. dimensión racional, ¿no? Sentí, pensamos. Y vos sabés que todo lo que estás diciendo tiene base neurológica. Creo que los aportes que estamos teniendo en Claro. este momento de las neurociencias, todas las metáforas que trajiste, el caminito de hormiga, el encontrar otros surcos, todo esto tiene reflejo directo en la fisiología de nuestra neurología, y no solo en el cerebro de la cabeza, sino en el cerebro del corazón, que está lleno de neuronas, y en el cerebro de los intestinos, que están llenos de neuronas. Entonces podemos pensar con las vísceras, podemos, ¿no?, pensar con el corazón. Y hacia ese recorrido me parece que la poesía nos convoca y nos quiere volver a recordar quiénes somos. Cuando escribiste ese poema a los 8 años, pudiste ver, yo no soy eso, yo no soy ese dolor, lo pude sacar afuera, lo puedo ver. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que viene entonces, si yo no soy eso. Absolutamente, absolutamente. Es la pregunta, ¿no? Es la hermosa pregunta que no tiene respuesta, que solo, ¿no?, nos podemos ir como aproximando, porque en cuanto queremos definirnos ya, como te pasó a vos te está pasando a vos en este momento, ya hay algo en el alma que te pide otra cosa, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante el trabajo que también hago con Cubera, ¿no? Contanos, Porque por es favor, de desde la Cubera. poesía. Contanos. Cubera, me encanta usar la palabra entrenamiento con Cubera, porque fue una conquista para mí. Primero Porque era que una nada, ¿qué palabra que yo significa odiaba. Cubera? Eso, ¿qué significa Cubera? Cubera es una divinidad hindú que rige el norte, sus hijos son árboles, y dice la mitología que todas las personas que pasan por ese reino, por ese palacio de Cubera, inmediatamente entran en un estado de bienaventuranza, de abundancia, de bienaventuranza y de abundancia. Fue una canalización, Cubera fue claramente una canalización cuando yo no sabía qué era una canalización. Fue un verano que yo me quedé sola, en mi casa, en una casa que tenía en Castelar, y todo se había dado, hijos, pareja, bueno, como que se había generado el vacío, el punto cero. Y entonces yo empecé a entrenar porque que en ese momento no lo llamaba entrenamiento, lo llamé a partir de Cubera entrenamiento, preparando un material
poético para un espectáculo. Y empiezo a probar distintas caminatas, empiezo a probar cosas en el agua, fuera del agua, empiezo a probar, a darme a mí misma consignas poéticas, Entonces empezó a generar empezó a aparecer esa emoción, ese entusiasmo tan ligado a la poesía, ¿no? Tan ligado a cuando esa efervescencia que se produce cuando estamos creando, que es muy emocionante, y entonces dije, wow, me empecé a darme cuenta que estaba pasando algo que que tenía que ver ya con una manera, con una manera de trabajar, de encontrar una nueva manera, un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, una amiga me había regalado un libro de mitología hindú y en ese momento se cayó de la biblioteca, lo abrí y decía Kubera, estaba en esa divinidad, Kubera. Dije, esto se va a llamar Kubera, esto que no sé qué es, se va a llamar Kubera. Y bueno, lo empecé a elaborar, empecé a escribir y a hacer, ¿no? Las caminatas, las formas, empecé a tomar cosas de la antropología corporal, que yo venía participando de congresos de antropología corporal, de la antropología teatral, que había tenido tanta importancia en mi formación como artista, de todas las danzas que había hecho, y entonces, bueno, empiezo a cruzar toda esa información de la filosofía, porque también estudié filosofía, se empieza a cruzar toda esa información eh, y a desembocar en estas consignas poéticas. Y así nace Kubera, ¿no? Un método que no es más que un camino que propicia el desenvolvimiento de las potencias creativas, más allá de, o sea, si es danza, si no es danza, si es empezó a acercarse, yo empecé a dar charlas, empecé como a contar qué era Kubera, empecé a ofrecer charlas y clases abiertas. Y luego cuando empecé a dar Kubera, concretamente, empezó siendo grupal, tuvo etapas de ser individual, empiezo a hablar de entrenamiento. Y la palabra entrenamiento yo la ligaba a la educación física, al esfuerzo, al sacrificio, por eso yo peleaba con la palabra entrenamiento, ¿no? Hasta que me di cuenta que la abracé a la palabra con mucha naturalidad a partir de Kubera, porque sentir que si queremos lograr algo, hay que entrenar. La verdad que sí, la verdad que sí. Ciela, quiero redondear un poquitito todo esto que acabas de decir porque me encantaría, por un lado, que las personas que sientan que quieren recibir acompañamiento tuyo sepan que no hace falta que sean escritores, que no hace falta que sean bailarines, que no se autodefinan a sí mismos como artistas. Sabemos que hay veces que hay personas que no pueden ni decir yo soy escritor porque se les articula todo un mecanismo que los tira para atrás, pero que igual pueden recibir tu cálido y profesional, comprometido acompañamiento, por ejemplo, con Kubera. Y que no necesariamente tenga que derivar en producciones artísticas, sino que esto mismo que vos hiciste para vos, de que se cree, quiero nombrar los pasos que tuvo tu canalización, porque muchos de nosotros podemos estar quizás canalizando, siendo muy buenos canales, y no le estamos dando bola, y no le estamos dando cabida, y esa información que está queriendo llegar pasa de largo como si fuera un colador. Entonces, vos, de pronto te encontraste como en un tiempo-espacio en donde no había demandas. Hijo fuera, pareja fuera, justo estabas sola, ¿no? Hubo tiempo, algo pasó que el universo te despejó la demanda. Dijo, despejemos la demanda porque ahora la vamos a agarrar a Ciela para esto. Y ahí empezaste como a sentir la necesidad de explorar, de experimentar. Y te diste ese permiso porque tenías un objetivo, estabas preparando material para un proyecto.
Y empezaste a darte cuenta, estoy nombrando los pasos por si al que está escuchando le pasa, o si le pasa que sepa lo que le está pasando, es una canalización. De Claro, claro, canalización. claro, claro. Decís, ahora voy a aprovechar para ese proyecto, para esa tesina que tengo que escribir. O sea, no tiene por qué ser algo artístico, ¿sí? Y empezaste a sentir que ahí había algo más, y entonces cayó la señal. Aparece la señal, te aparece el no, se cae el libro, se abre la página, te golpean la cabeza, o sea, te lo tropezás, Sí, ¿no? Es sí. como que se te planta adelante y le diste bola. Dijiste, así se va a llamar. Y a partir de ahí también la rendición que implica soltar ciertas ideas previas que traíamos y dejar que la canalización traiga la información nueva. Y si hay que usar la bendita palabra entrenamiento, pues habrá que usarla. Porque definitivamente, no solamente, como dice mi marido que es saxofonista, él habla de entrenar el músculo creativo. No solamente los músculos físicos requieren de entrenamiento. Y yo, que soy la genia interior, que mi canalización es en mi proyecto de la genia interior, que es en ese contexto en el que vos tomaste el entrenamiento conmigo de genialidad en el emprendedorismo, le puse que es un gimnasio para entrenar tu genialidad, en donde, bueno, mindfulness y las neurociencias confluyen, en mi caso. Pero así como vos con tu Absoluta. era, así como yo con la genia interior, todos los seres humanos, porque somos seres poéticos, tenemos esta posibilidad de canalización y de co-creación. De co-creación. Absolutamente, absolutamente. Yo en ese momento pensaba, wow, cuántas herramientas desde el teatro, desde las danzas de los pueblos, de la historia de la humanidad, hay y que se le puede brindar a las personas que no les interesa ni ser actores, ni ser Exacto, bailarines, que se pueden exacto. poner al servicio de la salud. Ni hablar de la salud. De la Ciela, ¿cómo te salud. encuentra la gente? ¿A dónde te pueden buscar? ¿Dónde estás vos en las redes? ¿Cómo hacemos para que la gente que ya te Sí, bueno, puede escribir pueda ubicarte? sí. Por Instagram, Ciel Asad, por Facebook, Ciel Asad, y dentro de Ciel Asad están las páginas de cada uno de mis emprendimientos. Y entonces Perfecto. está Ciel Asad Oficial, está Cubera, está la página de Cubera, está la página de la Escuela de Bioescritura. Bien. Y también eh, tenés un canal de YouTube. y un canal de YouTube que es CM Ciela Asad. Hay dos canales de YouTube, uno que es más para adultos y el otro donde está todo el contenido liberado de poesía, cuentos, canciones y meditaciones para las infancias. Maravilloso. Vamos a poner todo eso acá abajo en la descripción del video, todos esos links para que quien quiera beber de tu abundante e inagotable fuente de bondad, de belleza y de verdad pueda encontrarte por el canal que más sintonice con él o con ella en este momento. Estoy muy agradecida por esta conversación, siento que podríamos estar años y años hablando, es como anticipé, delicioso para mí conversar con vos, me siento tan a gusto, tan inspirada, te agradezco profundamente que seas la versión femenina del cielo en la tierra. Muchas gracias, María, que fluya ese río y que el río desemboque en el mar. Sí, riendo, Muchas riendo. gracias por esta oportunidad de contar desde la vulnerabilidad los mayores prodigios que se nos pueden propiciar y que podemos propiciarnos en la vida, sin esperar a nadie que lo haga por nosotras. Amén, amén. Te mando un abrazo gigantesco, Por- Ciela.
Estoy acá. Tuviste toda la entrevista, imágenes fijas, no se te vio todo el tiempo en el video, pero el 90% de la entrevista estuviste con los ojos cerrados en la imagen que quedaba visible, y yo decía, Ciela está mirando para adentro, está mirando para adentro. Muy hermoso. Gracias, María. Un Gracias por placer, este momento. un placer. Te mando un beso enorme, Ciela. ¿Estás ahí? Se te cortó en el último segundo. Un abrazo enorme. ¡Mua! Chau, chau, chau.